Hola, buen día para todos. Hoy estudiaremos epílogo, conocer a Jesús y su palabra. El versículo para memorizar lo encontramos en Juan 5:39. Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas testifican de mí. El evangelio de Juan, como el de Marcos, termina con un encuentro en Galilea. Esta última lección acerca del evangelio de Juan se refiere a ese encuentro, pero lo integra con el tema de cómo conocemos a Jesús y la palabra de Dios. Aunque llevaban más de 3 años con Jesús y Él les había enunciado una y otra vez lo que sucedería, los discípulos seguían sin estar preparados para la crucifixión y la resurrección. Por desgracia, no habían prestado atención a sus palabras. Corremos hoy el mismo peligro: oír o leer la palabra de Dios sin escucharla, sin prestarle atención, sin permanecer en ella, sin obedecerla. Encuentro en Galilea. Juan capítulo 21 versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Juan 20 termina con el propósito del libro. Sería pues el lugar lógico para concluir. Pero hay un capítulo más. El capítulo 21 comienza con el regreso de algunos de los discípulos a Galilea y con la sugerencia de Pedro de pasar una noche en el lago. Parece que han vuelto los viejos tiempos y los discípulos retoman su antiguo oficio, la pesca. Pero esa noche no pescan nada. Por la mañana, un misterioso desconocido les dice desde la orilla que echen la red a la derecha de la barca. Entonces pescan tantos peces que no pueden recoger la red. Aquello fue un eco de comienzo de su ministerio con Jesús. Juan reconoce inmediatamente a Jesús y se lo dice a Pedro, quien enseguida salta al agua y nada hasta la orilla. Jesús hace 3 preguntas a Pedro, todas relacionadas con el amor a su maestro. Antes de la crucifixión, Pedro insistió en que daría su vida por Jesús. Entonces Jesús predijo su triple negación. En este encuentro en Galilea, Pedro no se pone a sí mismo como punto de referencia, sino a Jesús. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te quiero. Algunos observan que Jesús utiliza el verbo agapao, que significa amar, al interrogar a Pedro, y que Pedro siempre reconoce que fileo, que significa amar, pero solo como amigo. Ven implícito en este juego de palabras que Pedro no ha alcanzado el tipo superior de amor. En realidad, la respuesta de Pedro se centra en la humildad. Con el fracaso de Pedro, siempre ante él, es más probable que utilice humildemente un término inferior, sin atreverse a reclamar demasiado para sí. Y esta humildad la que Jesús reconoce y la que resulta crucial para restaurar a Pedro en el ministerio. Sin duda, la humildad es una de las mejores cualidades para el ministerio, porque hace que el centro de atención sea Jesucristo, no uno mismo. La restauración de Pedro y su papel como líder de la iglesia primitiva es una de las pruebas más contundentes de que Jesús resucitó. Mantener los ojos en Jesús. Juan capítulo 21 versículo 22, Jesús le dijo: si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Jesús acaba de restaurar a Pedro en el ministerio y le dijo: sígueme. Probablemente se refirió en principio a una caminata con el maestro por la playa. De hecho, Pedro giró su cabeza, vio que Juan también seguía a Jesús y le preguntó: Señor, ¿y qué de este? Al restaurar a Pedro en el ministerio, Jesús había predicho la forma en que moriría. Parece que Pedro también sentía curiosidad por la muerte de Juan. Jesús dirige la atención de Pedro hacia la cuestión de seguirlo, sin preocuparse por lo que habría de ocurrir con su condiscípulo. La gente malinterpretó lo que Jesús quiso decir con si quiero que Él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Tú sígueme. Pensaron que eso significaba que Jesús volvería antes de que Juan muriera. A medida que pasaba el tiempo y Juan se acercaba cada vez más a la muerte sin que Cristo volviera, aquello podía convertirse en una crisis. Juan corrige esta idea equivocada indicando que las palabras de Jesús habían sido una expresión de deseo, no una profecía acerca de lo que ocurriría. La idea de centrarnos en Jesús en lugar de hacer en otras personas
Es una poderosa introducción al resto de la lección de esta semana. Luz y oscuridad. Juan capítulo 12, versículo 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque al que anda en tinieblas no sabe a dónde va. El mundo está en tinieblas. Rehúye la luz y no puede por sí solo encontrar el camino hacia el Dios verdadero, el Dios personal de la creación, la revelación y la redención. Nunca puede la humanidad por sí misma obtener un conocimiento de lo divino. Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, las que ojo no vio ni oído oyó, y que jamás entraron en el pensamiento humano. Pero a nosotros nos las ha revelado Dios por medio de su Espíritu. Todas las cosas, y solo Jesucristo dio a conocer al Padre. El verbo griego así traducido es exageomeia, que significa interpretar, explicar, exponer. Juan presenta a Jesús como el mensajero celestial, el que da a conocer a Dios. Solo a través de Jesús podemos conocer verdaderamente a Dios. Los que no están en la verdad hablan desde sus propios recursos. Ellos ven el significado de un texto solo desde una perspectiva humana. Por el contrario, debemos aceptar que Cristo es la luz del mundo y seguirlo en nuestra interpretación de su palabra. Por el contrario, el diablo habla de lo que él mismo es, teología desde arriba o desde abajo. Juan capítulo 4, versículo 51. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Este hombre vino a Jesús, la luz del mundo, pero había tomado la decisión de creer solamente si Jesús sanaba a su hijo. Podríamos decir que la teología de este hombre era una teología desde abajo. La teología desde abajo establece reglas y normas para Dios y su palabra. Las defectuosas, limitadas y objetivas ideas humanas se convierten en la autoridad final acerca de cómo las personas interpretan la palabra de Dios. ¡Qué trampa tan peligrosa! Por el contrario, la teología desde arriba responde por fe, creyendo primero en Dios y en su palabra. Debemos creer las palabras de la Escritura al querernos creer las palabras de Jesús. Si ustedes permanecen en mi palabra, son realmente mis discípulos. Si dudamos de la palabra de Dios, su palabra no puede permanecer en nosotros. Jesús dijo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo condene. La palabra que he hablado lo condenará en el día final, porque yo no hablé de mí mismo. El Padre que me envió, el que me ordenó decir y que enseñar. Escuchar la palabra de Dios es algo más que una ingestión pasiva de información. Significa hacer la voluntad de Dios como respuesta activa al hecho de escucharla. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esta dinámica de oír y poner en práctica la palabra de Dios es una expresión de amor hacia Él. El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y habitaremos en Él. Permanecer en Jesús. Juan capítulo 12, versículo 32. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Como hemos visto a lo largo de las lecciones de este trimestre, el Evangelio de Juan nos atrae hacia Jesús, pero solo si estamos dispuestos a conocer a Dios y hacer su voluntad. A lo largo de su Evangelio, las personas que se encuentran con Jesús aceptan la luz y crecen o creen a lo que rechazan y pueden a ciegas. Nicodemo, la mujer junto al pozo, el funcionario, el hombre del estanque de Betesda, los 5,000 alimentados con unos pocos panes y peces, los hermanos de Jesús, los líderes religiosos, el ciego de nacimiento, María y Marta, Pilato, todos se encontraron con Jesús y tomaron decisiones acerca de la verdad y la luz que Él traía. La teología desde abajo comienza con la argumentación humana para determinar y examinar la existencia y la naturaleza de Dios. La defectuosa, caída y prejuiciosa perspectiva humana
tiene prioridad sobre la divina, santa, perfecta y omnisciente. La teología desde abajo conduce a las personas inevitablemente por mal camino, como lo ha hecho en el pasado y lo hará en el futuro, cuando la sabiduría humana usurpará el lugar divina e intentará imponer una falsa adoración en el mundo. El secreto es permanecer conectados a Jesús. Él es la palabra de Dios, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida verdadera. Los integrantes de la deidad y la Biblia son como imanes. Si nosotros nos resistimos, nos atraerán hacia ellos. La voz de Dios nos habla a través de su palabra y oiremos muchas voces, pero Cristo nos dijo que debemos cuidarnos de quienes dirán, aquí está Cristo o allí está Cristo. Entonces, ¿cómo sabremos que los tales no tienen la verdad? A menos que cotejemos cada cosa con las Escrituras. Entonces, debemos someter nuestros propios puntos de vista a los presentados en la palabra de Dios. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.